Pues bienvenidos a otro episodio más de Pasavante al Aqueronte. ¿Cómo estás, Cas? Estoy bien. Bien. Sí. La verdad he estado pensando mucho en mi disfraz. Oh, sí. Ya llega esa época en la que todos los días piensas en tu disfraz. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con disfrazarse. Pensarlo, como investigar quizá sobre el personaje que tú quieres. Aunque generalmente es alguien que ya conoces, ¿no? Pero sí, así es que muy divertido. Ya viene lo emocionante. La parte emocionante del año. Sí. Sí, así que bien. A mí también me emociona mucho. Pero siempre me pasa que en mi mente se ve muy bien y a la hora de ejecutarlo no se entiende. No se entiende. No se entiende. Una vez me disfracé de noventera y nadie entendió. Pero bueno. Te disfrutaste de ti, pa. Eso es trampa. Diario. Sí. Y bueno, ¿y tú, David? ¿Estás bien? ¿O estás más o menos? No. ¿No estás bien? No. ¿No ves que entre tantos videojuegos que juego puedo ser parte del narco sin saber? Sí. ¿Cómo voy a estar bien? En este momento estás fomentando la violencia Estoy por tu perrito adorable. Estoy Close up, fomentando... por favor, close up. A su playera de Estoy Far fomentando la violencia según el presidente por tener a chorizo en mi camiseta. Oh, chorizo. Chorizo. Nomás te digo, ¿cómo va a estar bien? Sí, también Peta diría muchas cosas de ti. ¿En serio? ¿Pero no era la intención contraria a la de Far Cry? Es un perro discapacitado, güey. Pero ¿Por qué se queja Peta, güey? Por Porque la pelea estás de usando gallos. la imagen de un perro, güey, para ganar dinero. ¿Por las peleas de gallos? Por la pelea de gallos. Ah. Bueno, eso también seguro. ¿Por Hombre, la pelea de gallos? Por la hay pelea peleas de gallos en el juego. Sí, recuerdo el video. Pues está el gallo ese, también es un... Chicharrón. También hay peleas de gallos en Morelos, güey. ¿Está mal? Está mal. Son muy entretenidas. Pues no mal. Yo creo, y perdón por sonar mal vibroso, creo que Peta lo único que le interesa es tu dinero. Yo también lo pienso. Yo también. Y mira que apoyo su causa, pero Peta... No, así no, Peta. No, su causa es Así tener no, dinero, güey. Peta. Bueno, Su misión, su visión y su causa. quizás su idea originaria. Tener dinero disfrazándola de O sea, lo que anticrueldad venden, animal. ¿no? Fuck off. Sí. Sí, bueno. En fin. Ámbar, ¿cómo estás? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Bien. Bien. Iba a contar algo chistoso. ¿Y ya no? No. ¿Por qué? Bueno, es que les iba a contar que me despertaron a las 7 de la mañana con un mensaje de que habían grabado un grito en el Popocatépetl a las 3 de la mañana. O sea, las cámaras esas de vigilancia de lo del Senapred. Pero pues me acabo de enterar que encontraron una fosa clandestina de cuerpos en Morelos. Entonces como que... ¿Qué historia elegí? ¿Qué elijo, güey? ¿Qué elijo? Pero es muy natural en un país que juega videojuegos, güey. Sí, se entiende. Sí. Y hasta eso no creo que en Morelos haya tanta gente que pueda jugar videojuegos, pero sí, como que dije, es otro tipo de terror, no el terror que quería decir ahorita. Pero estoy bien. Ok. Como que ya estoy entrando en el mood de estos días. De Días de Muertos, ya. Muchas cosas de terror últimamente. Ah, ya. Pensé que estos días de videojuegos y violencia ahí. No. Ok, está bien. Pues yo, la verdad es que me quedé un poco enganchada con el tema que teníamos en el episodio pasado. Uh-huh. Respecto a esto de tomar un bando. Porque, bueno, también recordé la plática que tuvimos de Superman cuando visitó a Chile, Pinochet. Ya. Y que Pinochet como que tomó su imagen para decir, oh, Superman, apoya nuestra causa y nuestra dictadura. y sí, o sea, como que lo usó como propaganda cuando el actor en realidad quería hacer como totalmente lo contrario, ¿no? O sea, como que abogar por los que estaban en contra de la dictadura. Entonces,
Sí, me quedé pensando como en esta proyección del héroe, que de alguna manera, pues sí es como... Se puede entender como un ejemplo a seguir, ¿no? Como un prototipo, ¿no? Como... Sí tiene como cierta carga ahí, pues de un sistema de valores que de alguna manera... Bueno, pensando por ejemplo en el superhéroe, en el héroe nacional, o sea, sí es como un prototipo de valores y de ideología que quieres proyectar hacia otros. Entonces sí, me quedé pensando mucho en eso y dije, bueno, ¿y qué es un héroe? Me quedé pensando y dije, no sé, ¿Maradona es un héroe? ¿El Cuauhtémoc Blanco es un héroe? Tal vez en algún momento lo fue. Quizás, ¿no? Y también tengo muchas dudas respecto a eso, o sea, es como una cuestión de generación, o sea, cuando eres viejito ya no eres héroe. O sea, ¿qué carga le proyectas hacia esa construcción? Yo diría super construcción social, no sé cómo lo vean ustedes. De hecho, por ahí leí algo así como... Es como la construcción de un axioma incuestionable. Y eso también me llevó al tema anterior, ¿no? Como que esto de incuestionable, ¿por qué no? ¿Por qué sería incuestionable? Y bueno, eso entendiendo quizás como la idea de un héroe anterior, o no sé cómo llamarlo, porque también existen como estos héroes, quizás como Batman, que son como más, yo diría, humanos, ¿no? Como más vulnerables, que quizás no tienen como esta imagen totalmente de hizo lo bueno, ¿no? O lo necesario, o lo que todos necesitamos, ¿no? O sea, que también tiene su lado oscuro. Entonces, sí, no sé. Tengo como muchas ideas ahí dispersas y sí quería como que traerlo a la mesa para discutirlo un poco. Y sí, por ejemplo, Maradona creo que es un ejemplo muy, muy claro de si realmente es un héroe, porque digamos que él salió de un barrio, ¿no? Era pobre. También el Cuau salió de Tepito, del barrio Bravo. Entonces, según yo, el héroe como que va de la mano con esta persona o con este personaje que de alguna manera logra trascender su propio contexto, sus propias imposiciones sociales quizás, pues sí, justo la marginación, la pobreza o algo así, y que de alguna manera logra imponerse al sistema o como al sistema de valores hegemónico, por así decirlo. Y sí, y logra salir adelante a partir de estos nuevos valores o en esta nueva forma de pensar y sí, logra un cambio. Pero también creo que ha sido usado por construcciones sociales como el gobierno, quizás, para fundar como este sentimiento de nacionalidad, quizás. Entonces, bueno, quizás me estoy yendo como a muchas partes, ¿no? O sea, como el héroe nacional, el héroe que es humano, el héroe que no es Dios y tal. Entonces, no sé, quizás ustedes me puedan ayudar un poquito. Sí, tienes un montón como de caos cosas. Mental. Gracias, Cas. Pues sí, o sea, hay muchas vertientes de donde se puede sacar el tema de héroe, creo. Y yo, por supuesto, me iría a lo clasicista. Y el héroe por excelencia es Aquiles. O sea, para empezar, quizás sería bueno especificar qué es un héroe, ¿no? ¿Qué es un héroe? Bueno, es que por eso para allá iba. Va. O sea, el héroe en Grecia, en la antigua Grecia, es un poco distinto al héroe que ahora concebimos. Entonces, primero, el héroe, bueno, estoy pensando en épica, en los textos de Homero. Joven Homero. Bueno, la Ilíada y la Odisea, en donde el héroe lo que busca es fama y proteger su honor. ¡Tu honor, basura! Ajá. Y eso ya es un poquito distinto a lo que ahora pensamos como héroe, ¿no? Porque ahorita mencionaste sistema, que se impone al sistema. Y pensando en la Ilíada,
pues el héroe no quiere imponerse al sistema. O sea, el pensamiento del sistema pues es muy distinto. Ujú. Y de hecho es más individual su actuar. Mm. Por eso de la fama y el honor. O sea, lo que Mm. quiere es ser reconocido. Mm. O sea, lo que aparece en Troya con el joven Brad Pitt. Creo que eso es muy acertado. Cuando lo que le importa más en la vida no le importa morir. Con tal de encontrar esa fama. Y el reconocimiento de las personas que están peleando con esa persona. Y entonces creo que en un inicio la figura del el héroe es más como un guerrero. Ujú. Y Aunque también tiene como esta idea de que la carga de los dioses, ¿no? O sea, Ujú. porque muchos héroes de la época clásica tienen como esto de ser hijos de dioses, semidioses. semidioses, ¿no? O sea, Ujú. como que ya tienen pues no sé si una ayuda, ¿no? Pero como, o sea, tienen más fuerza, más velocidad, ¿no? Siempre tienen como una característica acá. Y creo que ahora es más por tus acciones, ¿no? Pero ahí es donde yo encontré que se mantiene esta idea. O sea, si eres... bueno, en ese héroe griego que estamos hablando es un semidios, ¿no? Ujú. Entonces es hijo de un dios y un hombre. Y entonces tiene capacidades extraordinarias y hace hazañas asombrosas. Pero el héroe que ahora pensamos es similar. O sea, como que mantiene esa actitud asombrosa, ¿no? Y entonces tú, persona, que eres asombroso y que haces lo que yo no puedo hacer, me vas a salvar. Entonces, ahorita ya un poquito el héroe es como el que salva a las personas, ¿no? El Mesías. Ajá, sí. Y es donde se va alejando. Se mantiene, es como esa línea que se mantiene del héroe, como la figura de lo clásico, pues. Ujú. Se mantiene como lo extraordinario. Ahora, a estos tiempos en donde, pues sí, va a ser algo que yo no puedo hacer. El héroe, Ándale. como alejado. Mm. Sí. Porque justo recordé una frase de Galeano refiriéndose a Maradona, que Ujú. dice que es el dios más humano de todos. Sí, es que eso es genial, porque es eso, es ser semidios. O sea, a pesar de poder hacer cosas extraordinarias, al final eres mortal. Entonces es como este juego entre lo extraordinario y lo que al final es morir. O sea, se va a morir esa persona, el héroe, por más grandioso que sea. Entonces eso está genial. Bueno, eso me gustó mucho de lo que he estado pensando. Sí, es como, no sé, como una dinámica muy interesante quizás entre virtud y vulnerabilidad, ¿no? O sea, bueno, es que creo yo que sí hay una distinción. O sea, por ejemplo, los héroes quizás más acercados a la mitología, no, pero también son vulnerables, ¿no? Sí, es lo que digo. O sea, que Sí. sea semidios, se va a morir. Claro. El ok, talón de ya. Aquiles. Ajá. Ok. Sí. Sí, porque, o sea, también está este otro concepto que es antihéroe, Ujú. que también, de hecho, es como, o sea, lo que contrasta con el concepto de héroe es que es mucho más vulnerable que el héroe y que sí tiene más actitudes humanas. Sí, ok. Yo no había pensado eso. Yo había pensado más bien que el antihéroe entonces era el que no estaba de acuerdo con el sistema. A diferencia del héroe que sí es el que quiere como estar en el mundo en el que se vive. Y es lo que siempre dice David. que el héroe siempre está de acuerdo con lo que está pasando y quiere conservar el mundo. O sea, quiere conservar, digamos, que el orden de las cosas, como el sistema. Ajá, exacto. Y el antihéroe yo creería que es quien aún busca el bien de la humanidad, pero no está de acuerdo con cómo se están manejando las cosas. No tanto en la vulnerabilidad, pero tú lo ves como es más... Sí, o sea, yo creo que es más referente al individuo que al final se deja llevar como hilo de media por su propia egoísmo, por su propio... Bueno, no sé si egoísmo, sino por su propia naturaleza humana. ¿Por qué? Sí, tiene Pues- sentido lo que está diciendo. Sí, pero quiero saber más. Quiero saber Es que más. no lo había pensado así para nada. Es que el antihéroe no necesariamente tiene una causa justa. Por ejemplo, el antihéroe tiene una visión egoísta de su misión.
el antihéroe quiere cumplir un deseo. Podemos irnos a las versiones más pop del antihéroe. Pensemos en Deadpool, por ejemplo. Ujú. Y pensemos en algo más básico, el Deadpool de la película, ¿no? Nomás quiere a su morrita, güey. Y mata, y destruye, y es violento, y arriesga su vida por esa simple cosa. En cambio, no sé, Batman está peleando por la justicia. Ujú. A ver, pero entonces, ¿qué lo hace héroe? O sea, que al final sus actos resultan en algo bueno para la humanidad, Ujú. aunque no sea su intención primera. Ujú. El héroe tiene una especie de sacrificio. El antihéroe, como ahora nos lo están vendiendo, es alguien que está buscando un beneficio propio y que además en el trayecto hace muchas cosas que no haría un héroe. Sí, yo también estaba pensando, bueno, cuando pensé en lo de ahorita que dijeron de antihéroe, yo siempre creí, no sé si estoy mal, pero que un antihéroe, o sea, los dos llegan como, digamos, a un resultado bueno, Ujú. pero como dices igual, como un resultado egoísta o algo así. Pero cuando el héroe es, digamos, la representación de los valores que quiere una sociedad o todo eso, el antihéroe tiene muchas fallas, ¿no? Ujú. Como que Ujú. tiene Bueno, muchas fallas sí. personales o como dices que está haciendo cosas malas, ¿no? Que no haría una persona, Ujú. un héroe, pues. Es que en ese sentido yo por eso había entendido que el antihéroe Ujú. no estaba de acuerdo con el sistema. Porque si estamos diciendo que tiene fallas, Ujú. Ujú. quiere decir que no cumple con lo establecido en la Sí, sociedad. es que las dos cosas son, creo que Funcionan, aplicables, pues. sí. Mm. O sea, el antihéroe no tiene ninguna responsabilidad con el sistema. Exacto. No le ajá. interesa. Mm. Y puede ser egoísta también. Y en al, su y al caso. mismo tiempo, en tanto que no le interesa, no tiene una visión moral de cosas como matar. Por ejemplo, Batman. No sé por qué estamos hablando de los cómics, pero por ejemplo, Batman no mata, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, que lo están convirtiendo a Deathstroke, que mata, ¿no? Y es violento. Tienes tienes a Green Arrow, por ejemplo, Que no mata. que mata, Ah, que mata. ¿no? No tiene ningún... Yo solo he visto Arrow. No tiene como esa... cargas morales que va a tener después, Ujú. ¿no? La idea del vigilante, por ejemplo, que a los gringos les gusta mucho, Ujú. es un güey que está en Vigilante. contra de las reglas haciendo lo justo, pensando en Batman, pensando en Green Arrow, pensando en Green Arrow que además es un luchador social, Ujú. ¿no? Entonces él es como antisistema también, porque la versión de rico que nos han vendido de Green Arrow se acaba pronto en el cómic, ¿no? En realidad es un vato que pelea por el pueblo y por el proletariado, güey. Pasa de ser rico, pasa de ser un peleador, pasa a ser un peleador social. Y en ese sentido no lo podemos catalogar nunca como antihéroe. Podría ser, pero al mismo tiempo, en tanto que su plan es la justicia y tal, va a ser un héroe. Pero Deadpool, que pues no le importa nada más que cochar y comer chimichangas, no le podemos dar el título simplemente de héroe, ¿no? Sí. Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que tú dices, podemos pensar, porque Paula decía lo de la historia, ¿no? Y decía que a veces se utiliza la figura del héroe para buscar un tipo de patriotismo, nacionalismo. Pues eso es la función de Aquiles también. Aquiles significaba la paideia. Sí. Y era un poco eso que está diciendo Paula de que el héroe es como una propaganda. Podría ser en el caso de Aquiles. Podría ser en el caso de Batman, quién sabe. Podría ser en el caso del Capitán América, ¿no? Por ejemplo. Podría ser en el caso de los niños héroes. Los niños héroes, pues. Totalmente. Lo tiene el nombre. Según el mito de los niños héroes, sí son niños, pero yo no le veo lo heroico nunca. No. Sacrifices. Porque lo heroico es morir, ¿no? Ajá. Pero que se Ay, cayó, no. ¿no? En realidad nunca se aventó. No güey. existieron. Ni existieron, mamón. Sí, eso también iba a decir un poquito, que la tradición oral de la Ilíada ya escrita tiene un poco eso. O sea, como yo siempre he sentido que es como era como invitar a las personas a sentirse a gusto buscando la gloria en la guerra. Mm. Entonces, ajá. Sí, justo recordé que Levi-Strauss, él mencionaba mucho esto de que la historia,
O sea, que no debe mencionarse la historia de, sino la historia para. O sea, que siempre hay como un objetivo detrás. Y por eso me interesaba mucho que Alejandro Bonada nos contara al respecto, porque sí... o sea, bueno, creo que antes esto se puede ver mucho, ¿no? O sea, justo en Los Niños Héroes, por ejemplo, que sí es como una proyección a la defensa de la nación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es ficción? ¿Qué tanto...? No sé, se me hace muy extraño. ¿De la historia? Uh-huh. La historia es ficción, ¿no? En cuanto a estos personajes específicamente. La historia es ficción. Eso es lo primero. Es decir, cuando yo, por ejemplo, que soy fanático de la historia y tal, debo entenderla como ficción para poder contarla como verdad. La ficción permite que la historia nos dé apasionamiento, güey. ¿Sabes? En realidad, Alejandro Magno estaba dando esos discursos antes de partirse la madre. ¿Quién sabe? Probablemente sí, güey. Pero lo cierto es que esos discursos se empezaron a poner de moda cuando se empezó a escribir historia, güey. No. Es que yo no puedo con esa incertidumbre. O sea, incluso cuando estábamos viendo la serie esta de... Espartaco. Yo te preguntaba, ¿y eso sí pasó? ¿Y eso era verdad? Porque sí, tengo como esa necesidad de saber que sí pasó. No, hombre, imagínate si hubieras estudiado letras clásicas. Nada de lo que leemos es como certeza absoluta. Creo que, por ejemplo, Espartaco es un caso... Ahora que lo mencionas, no lo había pensado, pero es un caso extraño entre el juego de que si el sistema... Él es enemigo. Él no es un héroe, ¿no? Para Roma. Él es un enemigo. Pero... ¿era un héroe para los esclavos? Seguramente, ¿no? Totalmente. Nunca fue un antihéroe para nadie. ¿Era un villano o era un héroe? Y creo que sí es aplicable a todas las cosas. Yo siento que... también porque no hay mucha información, pero en el caso de Espartaco... estamos desaprovechando esa figura. Y creo que eso explica... primero... los fallos de los nuevos movimientos sociales. De los que tú luego ya podrás hablar más, Paula. Pero... la ausencia de héroes en los movimientos sociales. Sí. Porque ¿qué es Espartaco si no un movimiento social, güey? Bueno, no puede ser social porque pues eran esclavos y no tenían alma, ¿no? Uh-huh. Para Roma no lo era. Pero el movimiento social no tiene héroes. Y la razón por la que el nuevo movimiento social no tiene héroes es porque no hay un entendimiento de la teoría del movimiento social como tal. Esto va a sonar agresivo otra vez. ¿Ok? Dale. Les aviso. Pensemos, por ejemplo, en todos estos morros que se creen comunistas. Uh-huh. Porque leyeron 2 páginas del Capital. Uh-huh. El comunismo no ha tenido héroes. Voy para allá. El comunismo no ha tenido héroes. David, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que a lo largo de la historia, luego del planteamiento de la idea comunista, no se ha entendido una parte muy fundamental más que en Cuba, ¿no? Donde sí hubo un héroe, digamos, uh-huh. para luego dar paso a un fracaso histórico. Que creo que Fidel es el único que ha entendido cómo se hacen las cosas, ¿no? Sorry. Los que se sienten comunistas ahorita están omitiendo una parte muy importante de esta idea comunista, que es ¿cómo se llega al comunismo? ¿Te acuerdas cómo se llega al comunismo? ¿Te acuerdas cuál es la única forma en la que se puede implantar esto? Más bien, ¿cuál es la única forma en que se puede quitar al sistema reinante? ¿La revolución? La violencia, güey. La violencia. Y resulta que ahora nuestros amigos comunistas no pueden ser violentos. Son pacifistas. Y entonces, la falta de... fíjate bien porque es a donde voy. La falta de violencia implica la falta de héroes. Porque no hay quien sacrifique su vida o su cuerpo y consiga algo por medio de la violencia. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, para que no se vea que estoy hablando lo estúpido. Allende,
que me gusta mencionarlo porque se me criticó porque el 11 de septiembre hice un post sobre las torres, pero no hice un post sobre Allende. Hazme el puto favor. Ajá. ¿Allende es un héroe o Pinochet es un héroe? Pues depende para quién. Para mí, es que yo no tengo un héroe, por ejemplo. Me cuesta mucho poder decir, es un héroe. Pero sí creo que, o sea, si me van a elegir entre Pinochet o Allende, definitivamente Allende. Ajá. ¿Pero por qué es un héroe Allende? Si lo que hizo Allende fue encerrarse en un cuarto y dejarse morir. ¿Cuál fue el error de Allende? Muy simple. Quiso implantar una forma de sistema que se impone por medio de la violencia de forma pacífica, ¿no? Él no quería putazos, güey. Error número 1. Error número 1. Allende lo que quería era que pasara de a poco por medio de la paz. Imposible, ¿no? Pinochet usó la violencia y es un héroe para Estados Unidos. Porque todos sabemos que Estados Unidos metió su pata ahí, güey. Uh-huh. ¿No? Pero sin embargo, el héroe de nuestros jóvenes y de los que han leído 2 o 3 cosas sobre historia latinoamericana considera héroe a Allende. Aunque no hizo nada. Sí, ¿no? Lo consideran como el liberador acá. ¿Por qué? ¿Qué es Espartaco? ¿Qué es de quien estábamos hablando? Un vato que no solo no tenía alma para el romano, Uh-huh. sino que además no tenía medios. Lo único que tenía era la voluntad, la fuerza y a sus seguidores, que eran esclavos como él. ¿Cómo decidimos quién es el héroe? ¿Solo porque piensa como nosotros? Y tan creemos que quien piensa como nosotros es un héroe, que seguimos creyendo que Allende era un héroe y seguimos su modelo de paz, cuando para derrocar el sistema capitalismo necesitamos violencia. Sí, es que creo que es muy subjetivo también. O sea, héroe sí, pero ¿para quién? Y de acuerdo a qué, ¿no? Uh-huh. Porque, regresando a Allende, o sea, creo que sí, no hizo esto de vamos a derrocar el sistema a través de la violencia y a matar a todos y... Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera yo creo que su situación, pues... O sea, en ese momento, pues él... O sea, tuvo que enfrentar un golpe de estado. Y sí, quizás... Bueno, no sé cómo pudo él haber tomado las armas. O sea, es complicado, creo yo. Creo que es un poco injusto tener que... O bueno, buscar como exigirle algo así a un personaje histórico que ya está muerto. Pero... pero sí, o sea, creo que entiendo lo que dices. O sea, quizás tu concepción de héroe va como relacionado con la valentía. Con la acción. Con la misión. Con la misión. ¿Cómo? ¿Cuál es tu misión? ¿Instaurar el comunismo? Instáuralo. Y luego eres un héroe. ¿Cuál es tu misión? ¿Liberar a los esclavos? Libéralos. Pelea por ello y muérete por eso. Y luego eres un héroe. ¿No? Uh-huh. ¿Todo soldado que muere es un héroe? ¿Solo porque murió defendiendo su bandera? ¿Para quién? Exacto. Por eso tienes que definir qué es un héroe. Pero el para quién no dicta que deje de ser un héroe. Ah, sí, no. Claro. Sí, no. No. O sea, porque los romanos decían que Espartaco no era un héroe. ¿Ya no es un héroe? No sí importa. Es que la pregunta, Paula, no es ¿para quién? Ya. Sino ¿es un héroe en su causa? En su causa. ¿No? Uh-huh. O sea, es muy burdo, por ejemplo, pero a mí lo que me preocupa es la falta de héroes. Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, Allende es una proyección de la falta de héroes de ahora. Es que, regresando un poco a lo de los movimientos sociales, sí creo que ahora son mucho más horizontales, o bueno, pretenden serlo, ¿no? Es como, aquí no hay líderes, aquí todos somos iguales, viva la democracia y... sus aplausos. Pendejadas. Incluyentes. Pero
Pero es cierto, o sea, bueno, al menos lo que yo he visto a través del estudio de la teoría de los movimientos sociales es que sí tiende a haber como un momento de gestión por algún problema, un clímax y un declive, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy asociado a la falta de un líder. O sea, si no hay un líder que, digamos, que logre homologar todas las visiones, todos los ideales y todos los, pues sí, todo el conjunto marañoso de ideas que hay en este conjunto de seres humanos que de por sí somos muy complicados. Ahora, imagínate tratar de homologar eso sin un líder, pues sí es muy complicado y yo diría que incluso imposible. Y ahora, pues sí, los movimientos tratan de no tener líderes, entonces es complicado. Es falta de líder y falta de violencia. Parece que estoy haciendo mucho énfasis en la violencia. No hay revolución sin violencia. Uh-huh. Si tú te crees revolucionario porque leíste El Capital y porque admiras a Allende, que por cierto, yo admiro a Allende, ¿ok? Que quede claro. Es uno de los mandatarios más admirables en la historia, güey, ¿ok? Por su buena fe. Uh-huh. Pero su buena fe es el problema. La buena fe de César fue lo que lo mató también. César andaba por ahí perdonando a todos sus enemigos. Dead. ¿Ok? No se vaya a malinterpretar esto. No. Entiendo su pensamiento. Creo que no era un líder. Y eso es lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Porque un líder fundamentalmente es violento en la historia. Hegel decía que la historia avanzaba porque había cosas malas, güey. Uh-huh. ¿Y vamos a contradecir a Hegel en eso, aunque sea un pendejo? No. La historia avanza porque hay cosas malas. ¿Qué sabemos de la historia? Ya lo habíamos hablado una vez. Las guerras. Uh-huh. ¿Y qué son las guerras? Violencia. ¿Y cómo se ha apagado la violencia más o menos a lo largo de la historia en conflictos desde los romanos, desde los griegos? Violencia. Uh-huh. Y la violencia, creo, porque parece que estamos armando el héroe, ¿no? De a poco. Uh-huh. Creo que la violencia es una parte importante del héroe. Que ahí se quita la idea de Maradona, por ejemplo. ¿Es un héroe? Claro que sí, es un héroe para su pueblo y para los fanáticos del fútbol. Pero es otro tipo de agresividad la que se ve en el fútbol, ¿no? Yo creo que también son necesarios los sacrificios. Como estar dispuesto a... Bueno, no sé, o sea... Porque siento que hay héroes que pues no están... O sea, nunca llegan como a esa parte de sacrificar su vida, ¿no? Cosas así. Pero yo siento que es una parte importante. Como estar dispuesto a poner de lado tu vida por alguien más. O sea, y como enfrentar la muerte. Siento que ese como conflicto con la muerte, digamos que puede ser como en algún revolucionario, ¿no? O sea, como saber que te puedes morir, ¿no? Por estar diciendo lo que dices. O en los héroes de, digamos, Aquiles, ¿no? También. Ir a la guerra y saber que te puedes morir. Pero que va a haber esta gloria, ¿no? Esta fama. Y no sé, yo cuando pienso en un héroe, estoy de acuerdo que ahora ya no hay héroes. Pero cuando pienso en un héroe, el primero que se me viene a la mente no es Hércules, no es nada de eso, no es... ¿De cero héroe, no? ¿Eh? ¿De cero héroe? No. No sé, desde que... ¡No! Tampoco. Fue el inmigrante que llegó a Francia y que escaló como 7 pisos para salvar a un niño. Uh-huh. O sea, que los escaló así sin nada, de repente empezó a brincar, güey, y yo digo, güey, ese es un héroe. Que no sé si está bien, o sea, fue un acto heroico, pero no sé si cumplió como con toda esta cosa de ser un héroe. Sí, recuerdo que nos contaste, ¿no? Que incluso en ese momento fue como que, sí, el héroe. Bueno, yo recuerdo haber visto el video y todos así, sí, el héroe. Y sí, creo que le iban a dar un premio, ¿no? Sí, no que le dieron la ciudadanía francesa. Pero sí es como, bueno, ¿y qué será de él? Sí, o sea, creo que eso cuenta como un acto heroico. Acto heroico, sí. Pero para mí eso digo, ese es un héroe, güey. En su corazón es un héroe. En su corazón. Sí, que pudo haber muerto, ¿no? Es que creo que eso, o sea, se puede vincular con la virtud. Ya habíamos hablado un poco de esto de la virtud en lo de cuando hablamos de la felicidad en el episodio. Pero, no sé, siempre termino así como, claro, y después es como,
pero espérate, ¿qué era virtuoso? ¿Qué es la virtud? Y, o sea, bueno, con lo que yo me quedé es como que es esta... o sea, hacer todo lo que conlleva un bien para ti, pero sobre todo para los demás, porque el hecho de que los demás estén bien significa que tú estás bien, ¿no? ¿Algo así? ¿O es algo más propio, como más interno, como más individual, quizás? No sé. Bueno, creo que son contextos distintos, pero hablando del héroe virtuoso, que diga, de las virtudes, supongo que, pues sí, tendría que ser virtuoso, pero necesitas coraje, y eso es una virtud. Creo que también se debe considerar como ser templado o como tener dominio de ti mismo. Creo que eso también es una característica que el héroe debe tener. Porque... Lo que decíamos de el tiempo, ¿no? Como decíamos, lo del punto medio. A la hora mediocritas. No, más bien como no dejarte llevar por las pasiones como tan premeditadamente. Y creo que eso también tiene que ver con la convicción. Si tienes convicción, un poco como lo que decía David. Creo que el héroe debe tener en actos o realizar lo que dice que va a hacer. Y si tienes eso, pues más bien, si tienes el control de ti mismo, puedes realizar lo que dices que vas a hacer. Y eso también es una característica importante. Sí, eso me recuerda que... No recuerdo si es en el libro del héroe de las 1000 caras. Iba a decir máscaras. De las 1000 caras o Sabater. No recuerdo quién. Perdón. Pero hacen como esta tipología de lo que es un héroe, ¿no? Bueno, como características específicas esenciales a través del estudio de diferentes obras literarias y tal. Y sí, creo que uno de eso es lo que dices. O sea, sí mencionan que es importante la acción, pero sobre todo, o sea, qué tan probable es que se pueda llevar a cabo esa acción. Porque si llega AMLO y te dice así como que, oh, sí, el cambio, el milagro, yo soy el milagro, pues sí es como... Bueno, que no falta quien diga, oh, sí, mi señor. Pero sí, creo que eso es importante y eso también incluso me lleva como a Weber, que es un sociólogo que hizo como una tipología de el líder, no del político, pero refiriéndose como al líder en general. Y sí dice que debe ser carismático. Bueno, una de las características es el carisma, que sí es como esta capacidad de atraer a la gente, de convicción, pero también que tenga poder, porque pues al final el poder es lo que logra materializar la acción en un sistema. Sí, eso me llamó la atención ahorita que estaban conversando. ¿Un héroe necesita ser un líder, entonces? ¿Van de la mano? Bueno, porque por lo general el líder es el que toma la acción, ¿no? Primero. ¿El líder? Ajá. Ah, ya. Pero... O sea, históricamente, yo estaba hablando, por ejemplo, yo de personajes históricos. Sí. Nadie se acuerda de quién era el primera línea del ejército de Augusto. Pero Augusto es un héroe. Sí, es cierto. ¿No? O sea, es que también el héroe es un personaje histórico. Quien realiza el cambio. Sí. Y entonces, pues, para hacer eso necesita ser el líder. Claro, siento que son como características similares, ¿no? O sea, un líder por lo general es el valiente, es el que toma la primera acción, es el que dice, yo lo voy a hacer y pues todos lo siguen, ¿no? Entonces siento que eso te da la posibilidad de convertirte en un héroe. Sí. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que porque creo que es algo importante y que lo podemos ver desde los clásicos. O sea, no sé si quieras como dar una... no explicación ni definición, sino más o menos un panorama de qué era la virtus. A partir del pensamiento romano, por ejemplo.
porque siento que sí facilitaría ver que la virtud es diferente a ser virtuoso, como dijiste. En tanto que un virtuoso en el violín toca muy bien, pero alguien con virtud vive bien, ¿no? O sea, más o menos saber si la vida con virtud es necesaria. Porque, no sé, estoy pensando en personajes históricos que le sabemos, por ejemplo, si leemos la vida de los Césares, sabemos que no llevaban la virtud muy bien Augusto y César, pero son divinos. La apoteosis de estos vatos olvida las cosas que nosotros consideraríamos malas moralmente. Y estaba pensando, por ejemplo, que estás repitiendo tanto a Maradona. Maradona, estamos hablando de que hay gente que dice que Maradona es un dios. Vamos a ver si lo podemos ahí relacionar con la virtud ahorita tu caso, ¿no? Maradona es considerado un dios y un héroe para el fútbol, ¿no? Pero al mismo tiempo, metió un gol con la mano y nunca se disculpó. No, y aparte... Lo admitió, mamón. No, yo escuché que hubo un partido contra Brasil y que todo el equipo, o sea, como que armó un plan para meterles somníferos en las bebidas del equipo brasileño. Y sí, o sea, estaban jugando pésimamente y o sea, eso ya se salió a la luz como 1000 años después, pero sí fue cierto. Y es como, bueno, eso es hacer trampa, ¿no? Y a pesar de eso, pues, siguió siendo muy querido. Ajá. También estás hablando del pueblo argentino, ¿no? Oh. La verdad. Ok. Y esto dicho con todo el respeto del mundo, porque la gente argentina lee mucho y tal, y yo respeto eso. Pero los que ven el fútbol, hombre, matan por el fútbol. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, Maradona en su vida, pues, era un adicto, ¿no? Acosador y esas cosas. Entonces, el emperador, Augusto, por ejemplo, pues sabemos que es el emperador, uno de los emperadores más grandes de la historia, güey, que más ayudó a su pueblo y tal. Pero pues sabemos que hacía cosas bien extrañas. César también, ¿no? Extraños como que... Hay cosas feas como Okay. agarrar a tu esposa y llevársela al cuarto enseguida y hacer cosas extrañas, ¿no? Ok. Cosas de lo que ahora consideramos malo, güey. Entonces, ¿qué tan necesaria es proyectando al héroe, al moderno, al héroe histórico, al héroe político? ¿Qué tanto necesitamos la virtud? Pensando que la virtud es totalizadora, ¿no? Pues ya así como lo planteas, supongo que no necesitas ser virtuoso, sino creo que sus actos son más importantes que su comportamiento como persona individual, sino que está reflejando a las masas que lo están siguiendo, ya diciendo que es un líder también. O sea, es la imagen, es como pues sí, la fama, ¿no? Sí. Y lo que pase detrás de esa fama no importa. Sí, porque entonces en ese sentido se parecería un poquito más al héroe griego que al héroe romano, porque el romano sí... Bueno, estamos diciendo que Octavio no era como muy... Pero eso no rompía con sus costumbres. Esa es la diferencia. Entonces habría que determinar dentro de la concepción romana que estaba permitido, que estaba bien visto, pero el héroe sí tendría que respetar lo establecido políticamente y en costumbres. Mientras que el héroe griego, ¿no? Entonces, nuestro héroe es más cercano al griego. ¿Tiene sentido? Damn. Uno creería que no, que sería el romano. Sí, la verdad, yo llegué creyendo que era más cercano al romano. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, es cierto. Porque somos un poco más moralistas, digamos. Ajá. O sea, Batman, por ejemplo. Más romano, ¿no? Sí, ándale, yo creo que todos los superhéroes son más Más romanos. Y el héroe histórico es un héroe griego. Es un héroe griego. Porque pensemos en Napoleón, es un héroe. Sí. Pensemos en... Eso yo iba a cuestionar, pero ok. Ah, dale. No, bueno, solo... Porque Maradona, ¿Por qué? A ver, ¿cuántos goles metió él? Ay, perdón, no, ya. No, pero sí iba a preguntar porque... ¿Es un héroe o es un...?
Nada más un líder o... Pues no sé, un autoritario, no sé. ¿Maradona? No. ¿Ok? ¿Y yo cómo? ¿En qué momento? Autoritario en la iglesia, o sea, Maradona. Drogó a ¿qué unas pasa? personas, El sí. dictador Maradona. No, Nadie Napoleón. cuestiona su autoridad. Con la mano. Pues queda. Pues sí, eso sí, no, nadie lo cuestionó, pero... No, Napoleón. No, Napoleón. No, pero pues Napoleón fue un héroe a su causa, ¿no? Como... Y era un perro conquistador, güey. Sí. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es tu oposición al Que sí era un tirano, en Ujú. realidad. ¿Y no puede ser héroe y tirano al mismo tiempo? Ajá. No Acuérdate sé. también que la idea de tirano la idea de tirano no necesariamente es negativa en origen. Ujú. El tirano era alguien sí, no. que se ponía en el poder porque sabía que era lo correcto. Porque sabe lo que hace, ¿no? Ajá. Ujú. Y sabe lo que es mejor para el resto, güey. Ujú. Piensa tú, pues César, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y él iba bien. Luego Octavio lo supo hacer mejor porque dijo, no, yo no quiero ser dictador, pero luego me avisan si ocupan algo, ¿no? Ajá. Ujú. Napoleón, pues sí era autoritario, pero qué héroe no lo es. A ver. Pero a ver, se puede, por ejemplo, ¿se puede ser héroe siendo criminal? Claro que sí. Es que está extraño porque si es un... O sea, si mata gente, pues en guerra ya no se consideran ciertas actitudes crímenes. ¿Sí, no? Ujú. ¿O no? Sí, No sé. ¿no? O sea, incluso en la guerra hay ciertos protocolos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay honor. Hay honor. Ujú. Sobrevalorar la templanza, güey. Fíjate a dónde voy. Un estoico, por ejemplo. Los que no saben de estoicismo piensan, los estoicos. Yo. Pacifista, ¿no? Pacifista. Relaciona el estoicismo con el pacifismo. Ajá. Sí. No, tienes que ser estoico, tienes que... Cuando los samuráis andaban matando y luego regresaban a leer poesía. ¿No? Nunca había pensado que los samuráis eran estoicos, güey. ¿Guardan similitudes? Sí, Sí, no les ¿verdad? puedo llamar estoico por No, 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 cuestiones... pero pues... Pero a ver. Entonces ahí, ¿qué tan posible es y qué características tendría, a partir de un poco de lo que acabo de decir, de saber que vas a matar y saber que vas a morir, un héroe histórico militar, digamos, Ujú. estoico? Primero, es posible, porque hay muchos malentendidos con el estoicismo. Se piensa, como decimos, que no pisa cucarachas, ¿no? ¿Qué tan posible y qué tan característico sería un héroe militar estoico? Y podemos pensar, por ejemplo, en Marco Aurelio. O sea, si tuvieras que pintar uno. Sí, bueno, cuando lo mencionaste sí pensé en la figura histórica Marco Aurelio y también en la literaria, en la tragedia de Séneca, el Hércules Furens. Que en realidad eso se dice, que es una tragedia con tonos estoicos. Así que es totalmente posible en la concepción estoica ser un guerrero y estoico. Nada más que, obviamente, lo que rige tu comportamiento es... Creo que lo más importante tendría que ser en ese guerrero estoico la actitud que vas a tener en la situación que te está determinando el destino. Y creo que eso es totalmente estoico en cualquier situación. ¿Qué respuesta vas a tener con las circunstancias que te son dadas en el momento? No tanto si vas a ser piadoso, por ejemplo. O sea, si en el momento tendrías que matar a alguien, pues lo harías. Más bien, ¿qué respuesta vas a tener posterior a eso? Oh. Exacto. O sea, creo que ya estoy entendiendo. O sea, digamos que el ser estoico se relaciona con ser racional Ujú. y no involucrarse con... no dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Y eso implica, de alguna manera, que si necesitas matar a alguien para cumplir tu misión al ser un militar, por ejemplo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, se podría decir que se acerca un poco como a este sentido
utilitario? Pues, bueno, está la noción de el deber ser, que eso es cumplir con lo que debes cumplir. Aunque, espera, déjame retomar lo que dijiste, lo de no dejarse llevar por las pasiones. Creo que nunca como que lo hemos matizado realmente. ¿Y qué significa no dejarse llevar por las pasiones? No significa no reaccionar. O sea, si tú vas a matar a alguien, no quiere decir que alguien estoico va a ser así, como a sangre fría y lo va a matar. Como el exterminador. Está hecho. Time to die. Exacto. Sí. Dead. Ya me voy. No, Ajá. más bien, si tú sigues esa doctrina, lo que significaría es, y por eso también se relaciona un poco con los samuráis, que es no pasar del dolor al sufrimiento. El dolor es el estado inmediato, la reacción que tienes en el momento. Y el sufrimiento es constante recuerdo de ese sentimiento que te sucedió en el momento. Entonces eso ya modifica tu comportamiento posterior, o sea, al tomar decisiones. Como el miedo a recordar eso siempre. Ya. Sí, engancharte a ese sentimiento, ¿no? Sí. Entonces lo del switch sería algo más o menos así. Es que eso parecería como una especie de negación. Y no ya. es distinto. Porque se supondría que es más bien como procesarlo y no negarlo, porque lo que tú dices me suena a mí a negación. Ajá. Sí, no, el switch implica que lo estás olvidando. O sea, como que estás decidiendo apagarlo. Ajá. Exacto, un bloqueo O sea, total. está ahí todo el tiempo, pero tú decides, bueno, tú lo tienes, como tú dices, bloqueado, ¿no? Ajá. Como que Ujú. si yo quisiera puedo volver a matar. Déjalo prendo. Sí, Eso. yo quisiera me puedo volver en un psicópata, ¿no? Pero con el estoicismo es como saberlo procesar y sacarlo, ¿no? Sí. Realmente ya no existe un switch, ¿no? Exacto. No existe la posibilidad de que se prenda. Ajá, sí, exacto. Exacto. También por eso se relaciona mucho con la meditación. Sí. Ya. Como la repetición de un acto para canalizarlo de una forma más tranquila. Sí. Pero entonces ahí como por ejemplo la idea de virtud, como ser capaz de como de ser lo que se tendría que ser en cada momento. Es decir, soy un héroe de guerra. Ya con cumplir. Ajá. Y es como lo que menciona Pau de utilitarismo. Ujú. Sí, es que eso es complejo. Porque ahí creo que en esos pequeños matices es en donde hay una separación ya de época. Ya. O sea, ahorita... Por eso yo no digo que soy estoica, así como... Ujú. Y tampoco adoctrino como estoicismo. Porque sí hay una brecha en donde no se puede aplicar tajantemente lo que se enseñaba en ese tiempo. Entonces sí había un deber ser y había este pensamiento de cumplir con lo que estaba en el momento, pero pues ahorita ya hay muchos otros matices, ¿no? Como que no estaría de acuerdo. Ujú. Y ya lo del utilitarismo, pues no, ya creo que se rompe. Ajá, porque estaba pensando en eso y creo, por ejemplo, la misión, ¿no? Pero, por ejemplo, Marco Aurelio tenía una razón, ¿no? Ahora que la razón es Roma, pues quién sabe, güey, ¿no? Pero pensemos en que la razón es Roma, ¿no? Cuidar Roma desde lejos. Ampliar, por ejemplo, esta onda, ¿no? Ampliar las fronteras para que tarde más en llegar el peligro, ¿no? Digamos, que esa es la importancia de mover tu tierra. Toda esta masacre que haces y que sabes que van a ser soldados y sabes que tus soldados van a arrasar y van a violar y van a... Tú como líder tienes que estar pensando, pues, por el bien mayor, que sería la paz. Y entonces decir que el soldado que después de arrasar una aldea violó a una niña, que ese güey cargue con su propia conciencia porque yo hice lo que tenía que hacer. Pues sí. Demasiado poder, ¿no? Mental, quiero decir. ¿Qué tanto tiene que hacer? Porque ahorita ya podemos pasar a esta cosa que es como la definición que querías. Que es, con lo que hemos dicho, ahora sí que dijimos muchas cosas, armarlo. Y me interesa esta parte porque creo que es mi parte favorita. Lo que está aquí, güey. O
¿Sabes cómo? ¿Cómo tienen los huevos de llegar, regresar de la guerra ahora en el tiempo moderno y poner tu empresa de café, güey? ¿Por qué no estás pensando? Seguramente entonces eras un tecladista, ¿no? En la guerra. ¿No? En la guerra, güey. Ser tan funcional, ¿verdad? Ujú. Porque no dudo que tengan muchos problemas. Y probablemente, o sea, individuales y también para relacionarse. Ujú. Pero pues sí, pues ser productivo. Y aparte me gustaría un poco regresar a lo que dijo Ámbar, que el héroe, sí está bien, yo estoy pensando en el héroe histórico y ese es mi punto ahorita, ¿no? Cada quien está pensando en lo que cree que es un héroe. Pero en el héroe de ocasión, Sí, el acto había nada un más. niño ahí, subió, y vas a decir, oye, pero David, pero ahí no hay violencia, pero hay una especie de agresividad, ¿no? Sí. Subir, la violencia también implica la violencia contra ti, es lo que pienso en el héroe. Y ahí no sé cómo tú lo veas, Cas, pero no es como voy a ser violento contra mí. Más bien, no tengo apego a lo que pueda pasarme a mí, sino mejor a salvar al niño este. Sí es cuestión de desapego, ¿no? Sí. La violencia es contra mí, debido a mi desapego. Suena bien extraño, suena contradictorio orientalmente, porque estoy mencionando el yo. Ujú. Pero el héroe que salva al gato también es un héroe para el niño que tiene un gato. Pues sí, sí. Claro que sí. Pero Pero- creo que tiene que ver Ujú. más con las prioridades, ¿no? Ajá. O sea, simplemente... O bueno, ¿a eso te refieres con desapego? Que ya no importas tú, sino te preocupa más el otro. Pues sí, hay un desapego. ¿Qué es el desapego, por ejemplo, en Oriente? El olvido del yo. No hay un yo. Ahora, si lo tomamos así, que no creo que sea igual, no habría violencia contra mí en tanto que no hay un yo, Ujú. ¿no? En un pensamiento oriental. Pero estamos hablando de un vato occidental que salva a gente de una gasolinería. Yo creo que sí está pensando, pues me puede pasar, pero pues hay una Sí. especie de violencia. Yo creo, ¿no? Yo sé. Yo estaba en situaciones donde me tengo que meter en peligros por alguien Ya más sé, y sí. sí pienso, sí tengo que resoplar. Ujú. Creo que ahí entonces sería la diferencia con el acto heroico, ¿no? Que no hay duda. Sí. Simplemente lo haces. Sí, yo creo que en muchos actos heroicos, ¿no? Digamos, de ahora que faltan tantos héroes, y que casi lo único que hay son actos heroicos, así como un punto en tu historia donde fuiste un héroe. Creo que no hay duda. Creo que realmente no lo piensan. Porque si lo piensas ya... Siento que pasa esto de que... Pero que lo haga alguien más. Que sea más capaz que yo, ¿no? O sea, que pueda hacerlo. Creo que no... Si hay duda, no se hace el acto. Que esto me lleva a otra cosa que no lo hemos hablado y que es lo contrario. O no lo hemos hablado tan profundamente. El que dice, no, espérate que vengan los bomberos. ¿Es cobarde? El héroe es, el héroe es un antónimo del cobarde. Pensando en que el héroe es valiente. Por Ya ejemplo, habíamos dicho que el héroe es valiente. sí, el que se espera a los bomberos, yo creo que solo no es valiente. No creo que sea cobarde. Siento que yo me esperaría a los bomberos muchas veces. No quiero que me digan cobarde, ¿ok? Es que en realidad puede ser... O sea, eso puede ser prudencia. Prudencia. Es que lo que no yo les sé. voy a decir ¿Qué es la prudencia? es que muchas veces yo he escuchado eso, es valiente o idiota. Sí, no puedes confundir la valentía con la temeridad. Ujú, Por ejemplo, el vato este que se sube a salvar a un niño, ujú, tenía las capacidades, ¿no? ujú. Para subir. Pero yo no puedo trepar 7 pisos por No, balcones. no, yo nunca lo hubiera pensado. Lo Yo que hubiera hubiera- dicho, mejor me espero aquí y lo amortiguo atrapo. su- Ajá, eso su es exactamente caída, porque güey. yo no puedo. Sí, sí. Yo no puedo. Ujú. ¿Ok? Yo no podría. Llegaría al segundo piso y diría, chavos, Güey, yo no alcanzaría Perdón. el primer balcón, o sea. perdón, güey. Pero entonces no estamos pensando que no es que el que espere el 911 sea un cobarde, sino que carece de las habilidades y de la valentía para lograr una hazaña. No respondió el llamado, güey. No respondió el llamado del héroe. ¿No? Porque, por ejemplo, en Campbell la onda es la aventura del héroe, ¿no? Sí, todo el viaje, ¿no? El viaje, güey. Pero ¿dónde está ahí la aventura cuando estás viendo que un niño está colgado de un árbol y dices, Hmm. Sí, ¿no? Porque también
Campbell dice todo esto de cambiar, ¿no? O sea, de cómo la persona cambia para volverse un héroe, ¿no? Ajá. Y cómo se enfrenta a esta casi muerte o a una muerte, ¿no? Para volver otra vez a su mundo ordinario y como dar todo lo que aprendió, ¿no? Y, por ejemplo, en ese acto de salvar a un niño, tendrías que hacer el viaje del héroe muy rápido, ¿no? Ya, bajar al infierno, conocer a tu abuelo, regresar. Me dijo qué hacer, entonces puedo trepar 7 pisos. Tal vez ese vato ya era un héroe desde antes, güey, y por eso pudo hacerlo. Probablemente. ¿Qué? O quizás no tenía nada que perder. Oh. Bueno, entonces vamos a intentar hacer un recuento de todo lo que hemos dicho. O sea, como haciendo este ejercicio de tratar de hacer nuestra propia definición de héroe. Nuestro Frankenstein del héroe. ¿Qué hemos dicho que es un héroe? ¿Qué implica ser un héroe? Dijimos la valentía, que bueno, sería como ser virtuoso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Yo puse que para el héroe histórico tendría que ser violento y agresivo. Uh-huh. Y de ahí Ámbar, por ejemplo, pensó en el líder. Sí, tiene que ser un líder. Pero que es un líder, líder también es algo bien gringo, ¿no? Tener leadership, como... Guía a tu país. Ajá. ¿Ser emprendedor o qué? Ajá, pues puede entenderse como así. Leadership, luego... Por eso hay tantos veteranos dando seminarios de leadership y de confianza, y de, ¿no? Sí, sí. Que claro que les crees, güey, porque pues ellos están ahí, pero pues... Es gringo, pues. Sí, es un concepto muy gringo. Estoy aludiendo a todos estos vatos, hola, ¿qué tal? Que creen que por lo gringo, por ser gringo es malo. En este caso puede ser un poco... ¿no? Entonces, ¿qué es un héroe? ¿Qué teníamos? ¿Qué llevabas ahí? ¿Valentía? Valentía, trascender sus propias limitaciones. Ser un líder. Yo tengo valentía. A ver tus apuntes. Yo tengo valentía, violento y agresivo. Ah, sí. Líder, trascender tus limitaciones. Y yo, bueno, tenía pendiente convicción, dominio de sí mismo. ¿Y por qué pusiste un ja ahí? A trascender. ¡Ja! Jaja. No sé. Aquí puse Bob Dylan. Así que no. Inserte foto de los apuntes de casa. Ahora sí tienes apuntes, más bien. Sí, ahora sí tengo apuntes. Y... bueno, y luego... Bueno, no, nada. Entonces, Hércules es un héroe, güey. Creo que la fama sigue siendo importante. Ah, sí, Sí. la fama. La fama y el honor. Que no necesariamente es ser buena persona, sino como mantener tu integridad, dignidad. Ajá. Sí, debes mantener tu integridad. Y creo que también, ¿sabes qué? Eso nos está pasando la idea de que tienes que nacer en una buena familia. No. Benito Juárez. No. ¿Benito Juárez es un héroe? ¿Se considera héroe? Sí, sí se considera Se considera un héroe. Personalmente, yo no creo que sea un Pero héroe. ese es un héroe que lo ponemos por esta onda de la trascendencia, ¿no? Porque llega un punto en el que un indígena no llegaba a... Jamás. Él llegó a todo lo que podía llegar. ¿No? Hijos. ¿No? Esa es un poco la onda latinoamericana, de verdad. Pero si tú piensas desde Aquiles, que es el primero, pasando por Alejandro, pasando por Napoleón, pasando por quien haga falta, ¿no? Todos han sido... ¿De buena familia? Nobles. nobles. Pero no. Yo creo que no. No, yo estaba... O sea, cuando dije esto de trascender sus propias limitaciones, yo sí pensaba como... ¿Ser superhombre? Económicamente. O sea, no económicamente necesariamente, pero sí. Mente. O sea, sí. Sí, creo que hay muchos casos de... O sea, trascender a la situación que tiene. uh-huh. En la que, digamos, puede haber nacido. Entonces Napoleón sí es un héroe, ¿no? No, porque no cumple con todo lo demás. ¿Cómo no? Que era valiente, Pero yo era valiente. Estoy de acuerdo con Pau. O sea, la cuna... O sea, sí, en Grecia sí importaba, en Roma también. Pero ahora el héroe no necesita una buena cuna.
No, porque ya no hay héroes. ¿De qué estás hablando? Ya no hay héroes. Ya no hay héroes. Es lo que dije hace rato cuando le pegué unos putados a Allende y tú dijiste que lo dejara porque ya estaba muerto. Lo cual es absurdo para mí, pero no te lo dije. Pero Benito Juárez es un héroe. ¿Por qué? Se considera un héroe y la fama es importante. Así que si la gente dice que es un héroe, las palabras lo hacen un héroe. Eso, Se ha papá. vuelto una figura. Buen punto. Estoy de acuerdo. Chris Kyle es un héroe entonces también. Sí, Se considera un héroe también. sí. Es que dentro de mi concepción, ser violento no cabe ahí necesariamente. Sí, no, tampoco. ¿Cómo no? Está... No. Bueno, es que no sé. En mi concepción. O sea, haciendo nuestro Frankenstein ¿Tú colectivo, quitarías la violencia? Sí. ¿Tú quitarías la violencia también? Pues sí. Creo que sí lo quitaría. Yo no. La historia no está de acuerdo con estas dos. Pues no sé, pensando en alguien... va a ser muy cliché, pero pensando en alguien que hace huelga de hambre o... que lo hace completamente distinto. Pero eso también cuenta como violencia a ti mismo. Ay, mira. Es que sí lo expliqué. Sí. Expliqué que una forma de tener un desapego es una violencia hacia ti porque no Ajá. estás pensando en el daño que puede tener. Por eso luego utilicé el matiz de agresividad. Ajá. Pero yo, por ejemplo, Allende, para mí no es un héroe para mí, pero sí tiene características que pueden ser heroicas para mí. Ajá. Pero en esta construcción donde necesitamos que el héroe tenga una misión y una convicción y él no la tiene. Bueno, ahorita estoy pensando en los mártires. Ellos cumplen con varias características del héroe. Pero son o sea, mártires, ajá. no héroes. Pues es que entonces, ¿dónde se separa? ¿Que no hay violencia? No, Porque el mártir es el que muere por su causa. Ajá, pero no hay una misión cumplida ahí. ¿O cómo? Ah, tal vez es Allende es un mártir, Pues- se murió dando su discurso. O sea, porque los matan, por eso. No, por los que los matan son mártires. Defendiendo su O causa. sea, porque no logra su causa, entonces sería. Pues sí, ¿no? Pero si se vuelve como... Se supone que es como echarle leña al fuego, ¿no? Un mártir siempre es una figura Ujú. de... Que- ajá. Para... para incitar. Ah, ¿no? exactamente, para incitar a Ujú. sus seguidores. Entonces, pues está llevando a cabo positivamente su acto, ¿no? De otra forma, una forma pasiva. Que ya esté muerto el güey, pero... Pero, Es una idea. pero, por ejemplo, en su caso, Pinochet ganó. Ujú. Ellos perdieron. Y se estancó el comunismo. Ya no existe. Entonces, por más mártir que sea, no puede ser un héroe porque nadie piensa, por ejemplo, en Zapata. ¿Qué Zapata. pedo? ¿Qué pedo? Morelos. Pero... Zapata se murió antes, ¿no? Lo Antes de mataron a la convertirse verga. en un villano. Mataron a ese pinche violador. Sí. ¿O no, raza? Mataron a ese pinche violador. Y ahorita todo el mundo cree que es Zapata. Violador sin meñique. ¿Ok? Y entonces siguió siendo como una especie como... Y Pancho Villa, ¿no? Ujú. Ah, vamos para allá. Y se logró. En el caso de Allende, perdieron. Y siguió Pinochet. Y todo el mundo odiaba a Pinochet. La gente celebró cuando se murió, ¿no? Estoy segura de que sí. Sí. ¿No? Ajá. Pero Allende no. Tú no. Sos un mártir, pero no ganaron. Pero no puede ser héroe. ¿No? Entonces ahorita también muchos lo celebran. Allende. Ujú. Pues sí. Pues sí, pero ahorita... Y yo no quiero decir nada malo porque, o sea, pienso que Allende era una persona genial. Ujú. Creo que Chile tiene el peor español en el mundo, por ejemplo. Pero no creo que tenga que ver ni con Allende ni con Pinochet, ¿no? Probablemente no. No creo. No sé si haya influido. Pero Pues- pues yo no, es que no es eso de que le esté tirando piedras a un muerto como dice esta. Estamos hablando del héroe y en una definición de héroe no entra Allende porque no hizo nada. Pero es curioso, ahorita escuchándote, Ujú. como que se me ha vuelto más fuerte la idea de que para mí un héroe sería alguien que logre su objetivo no utilizando La violencia. la violencia, sino que ese ingenio que necesitaría Ujú. para lograr su objetivo sin recurrir a actos violentos, ¿Y en la guerra sino cómo haces eso? utilizando las herramientas que te proporcionan lo que tienes a la mano Ajá. y lograr lo que quieres, aún así. dirían Pero muchos, y en la "Este es mi guerra, héroe, y en la guerra. Lo logró. No, pero eso es un poco cursi porque Sí. al final la guerra, que es la creadora de la historia,
Si me dicen de quién necesitas, les mando una camiseta. Entonces. Tú sabes de quién necesitas, ¿no? ¿No te acuerdas? Tarea, no tienes camiseta. Ching. Pensando que la guerra es la creadora de la historia, y en la guerra es donde, y en la historia es donde se guardan los héroes. No sé, tú. ¿Cómo? ¿Cómo vas a tener una guerra? ¿Cómo has usado tu cabeza? Si mandas soldados ya eres violento, güey. Si eres líder, si eres un presidente y mandas soldados a hacer un acto, ya es violencia. Es necesaria. Es que está bien raro, porque entonces ahora estoy pensando en la neutralidad. Y entonces, por ejemplo, Erasmo no se considera un héroe por eso, entonces. Porque no escogió un bando. Porque no escogió un bando. ¿Pero lo es o no lo es? Pero luchó contra ambos. Desde el centro. Y sin violencia. Porque estamos hablando de una cosa intelectual. En el caso de Erasmo no es un héroe histórico. ¿No? O sea, estamos hablando exclusivamente de un héroe histórico. No, porque yo incluí, esa era mi percepción del héroe, eso es lo que yo traje a la mesa, ¿no? Y en esa idea solo la violencia puede crear un verdadero héroe histórico. Y la historia es la única que tiene héroes, lo demás es ficción. Sí. Y entonces hablamos de Batman. Pero la historia es ficción. Y la historia es una ficción, claro. Bueno, pero en otro sentido, en otro Paula. sentido. No quiero sonar very clever. Sí, Y cuando yo dije que la historia... No, estoy tratando de entender. Cuando yo dije que la historia era una ficción es porque es una creación que nos es entregada en literatura. Y que de ahí partimos nosotros para entender una realidad que tenemos a partir de los supuestos que nos da la historia. Porque por eso que tú decías la incertidumbre, ¿no? De que no estuve ahí, de que no sé si se dijo tal cosa, que es un poco con lo que empezamos. Eso es la ficción. Ahora, en un sentido muy filosófico, si está en el pasado ya es un ser. Y es un ser definido y es un ser que no es cambiable. Pero eso solo aplica con la persona. Es decir, yo conozco mi pasado y yo soy mi pasado, digamos, en una forma muy existencialista. Ese pasado es el ser. Yo soy ese pasado. Y no lo puedo cambiar. Pero no es una ficción. Pero al momento en el que yo te digo, mira, hice esto, pasó esto, es una ficción. En tanto que solo te estoy dando mi versión literaria de los asuntos. Pero no te digo qué piensan todas mis ex. No te pienso qué dice mi mamá. No te digo esas cosas. ¿Sí me explico? En ese sentido es la ficción. Ahora, cuando hablamos de la historia como un concepto, ya no estamos pensando en ficción, que es lo que estoy diciendo. Sabemos que Napoleón existió. Y parece como que te molesta la idea de Napoleón. Porque es un tirano, ¿no? Sabemos que César, Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón, todos ellos existieron, ¿no? Pero tenemos solo la ficción de Suetonio para saberlo. Eso es un poco lo que está diciendo. No estoy diciendo que no hayan existido o que... ¿no? Lo que digo es que la historia es la que nos presta a los héroes. Y nosotros aprendemos la historia a partir de la ficción que nos dan los historiadores. Eso es lo que digo. No hay contradicción ahí, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, o sea, es que entiendo... O sea, esto con lo que yo empecé, que es como que la historia se escribe a partir de cierto objetivo. Y pensé incluso en Gramsci, de que... O sea, como que su marco... de lo que escribió, se basa en que existe una hegemonía. Existe una hegemonía y otra que... no recuerdo cómo le llama, pero bueno, es la oposición. Ajá. Y sí, o sea, es como una pelea entre ambos y se hace como la revolución. Ajá. Y al final se cambian los papeles. Sí. Y eso sí se me hace muy loco porque entonces esta es la hegemonía... Y esta es la oposición. La oposición. Y de hecho, él lo menciona que pues toda la producción cultural, incluso formas de pensar, se construye a partir de la hegemonía. Entonces, pues sí, es todo esto de que, o sea, la construcción de lo que entendemos como historia, pues sí parte de eso, ¿no? De la ficción. Y que... De un solo lado, ¿no? De la hegemonía. Ajá. Que es la creadora de la ficción, es un poco lo que digo. Ajá, sí. Y entonces, en ese sentido, creo que sí tiene... O sea, se entiende como esta parte de la violencia para un héroe. Porque sí, yo siempre lo posicionaría como disidente a algún tipo de imposición. Ya, sí, es que es difícil. El héroe personal es distinto al héroe histórico y el héroe ficticio es distinto, ¿no?
Sí, porque pensando en un héroe nacional, sí, a huevo. A huevo tiene que ser violento y a huevo tiene que implicar como esa toma de armas, ¿sí? Ajá, sí. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Sí. Sí, pero es que para mí es el único héroe. No necesariamente nacional, porque no soy patriótico ni nada. Pero era, por ejemplo, Espartaco. Hombre. A ver, que se pusiera a hablar con el Senado. Oigan, libérennos, por favor, porque somos humanos también. Porque, o sea, miren, tenemos rostro. Nonsense, ¿no? También como otro contraste que yo podría mencionar es que antes, quizás como por esto de que la idea de héroe era más relacionado como con los dioses, quizás el héroe implicaba como esta figura de, o sea, que te enseña lecciones, o sea, como que, esto es así, esto tiene que ser así, ¿no? Y creo yo que ahora un héroe actual es más como que tú enseñas, aprendes junto con él, no sé cómo decirlo, o sea, que es más humano, pues. Que es menos humano, entonces, ¿no? No, porque es humano y por lo tanto no sabe todo, no es perfecto y por lo tanto puede cometer errores, pero y tú puedes aprender de esos errores. O sea, el héroe ahora es más simbólico. Es que está raro porque cuando mencionas que un héroe se relaciona con los dioses, creo que lo mencionas un poquito pensando en cristianismo. Porque otra vez vamos a tener esa discusión de la mitología como modelo moral. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que un héroe, y yéndonos a la Ilíada, que es cuando se relaciona un héroe con los dioses, la única función que tienen los dioses es con la justificación de los actos. O sea, entré en cólera porque tal dios se posesionó, ¿cómo se dice? Se apoderó de mí. Así es como se relacionan los dioses con los hombres y con los héroes, que los héroes son semidioses a veces, ¿no? O también cuando las hazañas son muy fuertes. Ese es el único papel de las divinidades en ese sentido, que solo meten mano cuando al mismo dios le conviene, no como modelos morales. Yeah. Eso ya sería más romano. Más romano, en donde sí la virtud ya entra. Sí, nada más quiero aclarar, y lo voy a aclarar siempre. Sí, porque yo, por ejemplo, ahí no estoy de acuerdo con la idea de que ahora es más humano. Porque un mentor no es humano. Y estás planteando la idea de que aprendes con el héroe y tal. Y eso es un mentor, y un mentor es mitad Dios, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. Estamos cayendo donde mismo. Si tu héroe no mata, no es humano. ¿Cómo? ¿Cómo si tu héroe no mata, no es humano? Porque el humano, una de las características del hombre es matar. Está en su naturaleza. Freud lo dice, para los que les gustan Freud. ¿Y te vas a basar en Freud para decirlo? Pues yo tengo que... Es que, mira, si a esta raza no le dices todos los lugares donde... Si no buscas también de su lado, entonces tú estás mal. Porque mi onda siempre es saber de todas las cosas para poder hablar por todas las partes. Pero en fin, la idea de necesidad de matar antepuesta a la idea de morir, ¿no? El malestar y tal. Pensar que el hombre no tiene esa necesidad y que nomás es que está ahí siendo bueno y trascendiendo sus limitaciones sin modificar el mundo, no hay heroicidad ahí, hombre. Por eso tengo tanto problema con el postmoderno y con los filósofos de Facebook y con estos vatos que creen que si dices algo al aire los estás hablando de él. Porque en realidad no hay cambio en el mundo si no hay violencia, porque la única forma en la que puede haber una revolución es por violencia. ¿Sí ves? Si tu héroe no está cambiando nada, entonces... ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función social? El héroe tiene que tener una función social, ¿no? Digamos. Sí, yo también lo veo así como un agente de cambio. Ajá. Y el cambio solo es por medio de violencia. Ahora, la violencia no tiene que ser balas también. Violencia es ponerte duro y decir, no, güey.
así no funciona el lenguaje. No, güey, tu lengua originaria es el pinche... No es el náhuatl, güey. Sorry, eres muy blanco. ¿Sí ves? Ya. Este también es violencia, güey. Ok, Y ya. entonces la gente piensa, oye, esa persona está hablando muy violenta. Seguramente es muy violento y golpea cosas. ¿Sabes cómo? Porque es la percepción que tenemos de la violencia. La violencia a huevo tiene que ser física. Y lo que yo estoy diciendo es que el líder que nunca ha disparado un arma, pero manda a disparar, es violento. Y es otro tipo de violencia. Violencia intelectual. ¿No? Ujú. Yo sí necesito la violencia para un héroe. Agresividad, por eso lo maticé después. Ya. No, en ese sentido creo que lo asimilo un poco mejor. Porque entonces estás diciendo que quien tiene fuertes convicciones es alguien ¿Violento? O sea, necesitas Agresivo. ser agresivo Mm. para mantener esa convicción. ¿Sí, hombre? Pues sí. Quizás es un poco lo que pusiste por aquí. Te está copiando. Convicción. O sea, sí creo que la convicción implica sostener tu forma de ver las cosas y necesariamente eso va a contrastar con otras y sí es como que mantenerte en tu convicción. Ajá, pero sobre todo hoy, sobre todo ahora, que decir algo que no es correcto es violento. Cuando las personas eran personas, hace no tantos años, podías, ¿cómo se dice? Agree to disagree. Ujú. Ya no se puede, güey. Por eso ahora es más violento decir las cosas. Aunque le cites a su Freud. Aunque le cites a su Fanon. Es que está bien raro. Bueno, no sé. Pues como yo soy la persona menos violenta del mundo. Soy la persona más pacífica en todos los sentidos. Pero aún así siento que sí tengo convicción y sí soy fiel a mis ideas. Entonces por eso me cuesta trabajo. Pero es como agresividad entonces, ¿no? fortaleza, quizá. Ajá. Y creo que fortaleza no es lo mismo que agresividad. Pero la agresividad es aggro, es como ir hacia adelante, es ir por eso. ¿Sabes? Ujú. Si el vato quiere el comunismo, va a matar capitalistas, güey. Eso es agresividad y revolución y lo que quieras, güey. Pregúntale al Che, güey. Sí, creo que, no sé si ya lo Asesino. mencionamos, pero creo que lo mencionamos al principio, que sí una característica importante del héroe es el que mantiene sus ideas y las sigue, las lleva a cabo a pesar de saber que podría morir por ello. Y entonces que estabas hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Que sí es un ser vulnerable. Ujú. Pero no en el sentido de tener convicción no tan determinada quizás, sino más bien como... es que estoy pensando en Batman, maldita sea. Todo el mundo, yo todos los días pienso en Batman. No te sientas mal, pensar en Batman es lo único correcto. Gente en casa, si en algún momento durante el día piensan en Batman, es lo Está bien. correcto. Es Todo lo bien. único correcto. Si piensan en ser Batman, vestirse como Batman, salvar gente como Batman, coger con Batman, lo que sea que piensen con Batman es correcto. Ok. Goku también es una buena figura heroica. Ese es mi héroe. Goku. Ese es mi héroe. Muy bien. Sí. Si piensan en Goku, Sí, es que tú piensas en Batman, ¿no? Y creo que a mí me gusta mucho piensas en Goku. Goku? A mí me gusta mucho Goku. Porque siempre es como muy cordial, ¿no? Ujú. Sí. Entonces Quiero yo pido ser como Avatar. Goku. ¿Tu avatar? ¿Tu avatar? A la hora creí que iba a decir Arnold. Dije, Ah, no ¿qué puede Arnold? ser. ¿Cuántas veces va a aparecer Arnold en Que ya no. estas elecciones, güey? ¿Tú? Sí, Avatar. El Power Ranger rojo de la primera generación. Sí, era un líder nato. Era un Y buen era líder, violento. Y era violento, güey. Lo tenían que calmar a veces. Y creo que güey. terminó en la cárcel él, ¿no? ¿O lo mataron? ¿Eso ¿El fue actor? ¿O el Power Ranger? Creo que le pegaba a su esposa, no me acuerdo. A ver. sí. En fin. Ujú. Sí, Está bien. No sé, yo no tengo un héroe, entonces... el Power Ranger rojo es un buen héroe. El Power Ranger rojo de la primera generación. Y fíjate bien, güey. Tiene su viaje y tiene su cambio. It's morphing No, time. espérate. ¿Quién fue? Toby, güey. El que era verde y regresó siendo Tommy. blanco. Tommy. Tommy. Sí. ¿Gandalf?
Ese güey era gris y terminó. No. Tommy. Porque ese güey sí. Ese güey sí tuvo su viaje, güey, y sí cambió. También Goku viajó al inframundo. Sí, yo no repliqué del tuyo. ¿Gandalf es Jesús? Además, sí. ¿Gandalf es Jesús? Léanse su Tolkien. Y luego léanse su testamento. Y verán que en es ese el mismo. orden. Que Jesús cumple con muchas características Jesús, del héroe. Jesús es un héroe, gracias. Nadie aquí es cristiano, nomás tengo que decir eso. Van a decir, ay, no hay que ver lo que es cristiano. No soy cristiano. Respetamos las religiones, pero ninguno sigue alguna. Fue un chiste y Jesús cumple con muchas cosas del héroe mítico. Sí. Tiene su viaje al infierno. También Moisés. Ok. También Buda, güey. Salomón. Buda. Güey, tú te tienes que cuidar de todo hoy en día. Pues bueno, creo que ya hicimos un poco nuestro trazo de características de un héroe. Creo que es un poco complicado porque sí justo existen muchos matices entre héroe nacional, héroe propio, héroe mítico, héroe... no sé cuántos tipos de héroes puede haber, pero muchos. Y cada uno pues sí implica ciertas diferencias, ¿no? Pero bueno, pues no sé, creo que ya me voy más tranquila. Creo que ya resolví algunas dudas que tenía. Y bueno, y sobre todo creo que me voy con más dudas. Como siempre. Vale, Choice. Me voy más tranquila porque tengo más preguntas. Pero bueno, ya las podremos tocar en algún otro momento. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Espero que también, como yo, tengan más preguntas y más inquietudes. Y quizás podamos compartirlas y llenarnos de preguntas. y bueno, no sé si tengan algunas palabras finales, David. Que pueden sacar su tema de tesis de aquí. Quien ¿seguro? sea que esté buscando una tesis por ahí, el héroe es Batman. No hay Goku. tesis de Batman. Goku. Y los otros dos que dijeron. Avatar. Y... Avatar es basura. Y... Hot takes, Nada más, Hot take. de nuevo, gracias a los que nos escuchan. Es importante esto. Para mí, no importa cuántos sean, sino la calidad de los que sean. Sí. Que estoy diciendo que hay gente que no tiene calidad. No, pues que disfruten esta onda y que lo escuchen porque ahí de pronto hay un dato que les interese. Y gracias por escuchar. Y sobre el héroe. ¿Qué es el héroe sino el vato que baja al infierno y luego regresa y levanta una morrita? ¿Del infierno? O regresa a su casa. Como Odiseo. O tiene una tragedia y la resuelve y aunque no pueda resolverla, trata de resolver las tragedias de los demás. El héroe que va a una guerra porque cree que es lo correcto, salva vidas allá y regresa y entonces tiene una vida horrible de vuelta. Cualquier cosa que pensemos que es un héroe está bien siempre y cuando no nos toque ser a nosotros los villanos. Creo que eso es lo primero. Y para ser villanos no importa el otro sino uno mismo. Y lo único correcto es no ser villano de uno mismo. Creo que eso es lo único que pienso. El héroe es lo de menos. Lo importante es el villano. Cas. Sí, muchas gracias por escuchar, por prestar atención y comentar. Siempre es interesante leer y aprender. Y el héroe. Pues no sé. Yo consideraba que el héroe era... Para el héroe era importante la fama porque así encontraba la inmortalidad y era la única forma de acercarse más a los dioses, siendo inmortal. Pero estuvo buena la plática. Sí, estuvo bueno conversar y ver qué otras cosas se pensaba del héroe. Así que gracias. Gracias. Muy bien. Amber.
Yo no tengo palabras finales. Les voy a dejar por aquí el video de el vato escalando los 7 pisos. Por favor. Y ya, solamente eso es un héroe para mí. Ya, muy bien. Pues yo nada más quería decir que, pues no sé, para mí al principio la pregunta que tenía aquí arriba de mi cabeza siempre era, héroe, pero ¿para quién? Y creo que ahora sería más como, héroe, ¿por qué? Ujú. Y sí, creo que eso es importante. Y y nada, y que voy a tener cuidado en relacionar la moralidad con los dioses. Porque si no, Cas me pega. Sí, o sea, sí. Ten cuidado, porque putazo te vas Ay, como sí. cabrón. Ya A van ver, 2, Paula. Te estás a ver. pasando de... Hacer una diferencia entre divinidades y pues ya Dios, el Dios cristiano. Ujú. Sí, lo tendré en cuenta. Siempre. Muy bien. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias de nuevo a ustedes, Gracias. los escuchas. Y nos vemos pronto. Adiós.